Alemania ha presentado sus alegaciones ante la Corte Internacional de Justicia por la acusación que hizo Nicaragua. El país centroamericano expone en su demanda que Alemania facilita un genocidio en Gaza y pretende detener la exportación de armas alemanas a Israel. Las autoridades alemanas consideran absurda la acusación de genocidio y afirman que intentan mantener siempre una equidistancia entre israelíes y palestinos. La seguridad de Israel es una prioridad para la política exterior de Alemania. Así justificó Alemania su apoyo incondicional a Israel y rechazó las acusaciones de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Alemania ha aprendido de su pasado, un pasado que incluye la responsabilidad de uno de los crímenes más horrorosos de la historia, la Shoah. Pero a pesar de la historia, Nicaragua sostiene que el apoyo militar de Alemania a Israel viola la Convención sobre Genocidio. Alemania es el segundo mayor proveedor de armas a Israel y Nicaragua afirma que esas exportaciones posibilitan a las fuerzas israelíes cometer posibles actos de genocidio. Alemania afirma que las acusaciones no se basan en hechos. Alemania solo suministra armas sobre la base de un examen detallado que no solo respeta, sino que supera con creces los requisitos del derecho internacional. La defensa alemana sostuvo que Nicaragua ha distorsionado extremadamente las cantidades y los fines de las exportaciones de armas a Israel. Si nos fijamos en lo que se ha autorizado para la exportación a Israel desde octubre de 2023, no vemos ningún proyectil de artillería, nada de munición. Casi todas las exportaciones implican lo que se conoce como otros equipos militares, normalmente de naturaleza subordinada o defensiva. La conducta de Israel en Gaza es fundamental en este caso. Y Alemania se pregunta cómo puede fallar el tribunal sin la presencia de Israel. También criticó a Nicaragua por limitarse a las acciones de Israel e ignorar las de Hamás. A diferencia de Nicaragua, Alemania no ignora que Hamás también tiene obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la población civil de Gaza. Hamás no solo no cumple con sus obligaciones, sino que renuncia a cualquier responsabilidad de la manera más cínica. Los jueces deben decidir ahora si imponen medidas de emergencia que impidan las exportaciones de armas alemanas a Israel. Bueno, hasta el momento la ministra de Exteriores alemana, la verde Annalena Baerbock, ha sido la principal autoridad política alemana que ha reaccionado públicamente a la denuncia de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Escuchemos ahora sus palabras de hoy. Desde el primer día tras los ataques del 7 de octubre, Alemania se ha enfrentado al increíble dilema de que Hamás se atrinchera tras civiles y usa deliberadamente el sufrimiento de los palestinos en Gaza para extender su ataque a Israel. Desde el principio dejamos claro que estamos comprometidos con el derecho internacional. Y eso incluye el derecho de cualquier Estado a defenderse. Por tanto, Israel también tiene derecho a defenderse. Y hablemos ahora con el periodista Andreu Jerez en nuestro estudio parlamentario. Andreu, la ministra de Exteriores alemana ha usado la palabra dilema para describir la situación en la que se encuentra su país frente a la guerra en Gaza. ¿A qué se refiere exactamente Baerbock y cómo se encuadra esa expresión en el contexto generado por la denuncia de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, para responder a esa pregunta cabría recordar que la existencia el derecho de existir a Israel es para Alemania una razón de Estado. Es decir, Alemania une la existencia del Estado de Israel a la propia existencia de la República Federal de Alemania. Ello significa que, y eso se debe evidentemente a la responsabilidad histórica que tiene Alemania por el genocidio contra los judíos europeos cometido por la Alemania nazi el siglo pasado. Esa razón de Estado no tiene una vinculación legal, pero sí que es una
expresión de una voluntad política, y eso explica en parte que el gobierno alemán, junto al de Estados Unidos, sea uno de los pocos que hasta ahora está apoyando de forma casi incondicional al gobierno de Netanyahu y su objetivo de eliminar por completo a la milicia islamista radical Hamas. Una estrategia que, por cierto, cada vez recibe más críticas tanto dentro como fuera de Israel. Independientemente de lo que ocurra con la denuncia o con la acusación de Nicaragua contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia, es evidente que el debate que se está generando a nivel internacional en torno al apoyo de Alemania al gobierno de Netanyahu está generando una presión sobre el Estado alemán. Cuando Baerbock se refiere a un dilema, se refiere también, evidentemente, al atrincheramiento de Hamas tras población civil, pero también se refiere a la estrategia de Netanyahu, que la diplomacia alemana sabe que es insostenible mucho tiempo más. Mientras siga creciendo la presión sobre el Estado de Israel, también seguirá creciendo la presión sobre el apoyo de Alemania a la estrategia de Netanyahu. Bueno, Andreu, ¿y cuál es la dimensión de la entrega de armas y qué tipo de armamento, además, exporta Alemania a Israel? Como ya hemos visto, Alemania es uno de los principales vendedores de armas a Israel. Lamentablemente todavía no tenemos los datos de las armas que Alemania exportó en 2023, pero sí sabemos las armas que exportó en 2022 y en años anteriores. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la venta de piezas para carros de combate, submarinos y helicópteros militares, así como munición de diferente calibre, entre otros equipamientos. Los críticos de ese apoyo militar dicen que ese material se podría estar utilizando ahora mismo en Gaza y que ello contravendría el objetivo expreso de Alemania de que ese armamento militar y ese equipamiento militar no sirva para violar los derechos humanos ni el derecho internacional. Muchísimas gracias, Andreu Jerez, por este análisis.